Bueno, a ver, les comparto otra vez mi pantalla para que me vayan siguiendo. Pero vamos a compartir la pantalla de Word. Dice, ¿ya me ven? Sí, ya se ve. Ahora, dice, cada hora, lo puse en letra grandota y extendida la pantalla para que se alcance a ver si se lee bien, ¿verdad? Sí. Cada hora se separan por destilación en dos fracciones 1000 kilogramos de una mezcla de benceno. B y tolueno T. O sea, B y T mayúsculas son la representación, no son el símbolo. Recuerden que el símbolo, ¿sí?, de benceno y tolueno, pues no hay símbolo, son fórmulas. Entonces aquí nada más vamos a representarlo en nuestro diagrama, que contiene 50% de benceno en masa o por masa, o como quieran, ¿verdad? No me gusta el término por, voy a cambiar. Masa, proporción másica. La velocidad del flujo másico del benceno en la corriente superior es 450 kilogramos de benceno por hora y la de tolueno en la corriente inferior es de 475 kilogramos por hora. La operación se encuentra en estado estacionario. Escriba los balances del benceno y del tolueno para calcular las velocidades de flujo desconocidas de los componentes en las corrientes de salida. La corriente de entrada la conocemos perfectamente, son 1000 kilogramos por hora, que tiene el 50% de benceno y por lo tanto el otro 50% de tolueno. ¿Sí? Hacemos un diagrama que nos representa el proceso. ¿Qué operación unitaria observamos aquí en el enunciado? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Separar las cantidades. Vamos a separar mediante un proceso que se llama destilación. Destilación, ¿verdad? Vamos a destilar, a separar por destilación. Muy bien, entonces aquí vamos a poner destilador o destilación, como quieran, es un destilador o columna de destilación, ¿sí? Hacemos nuestro diagrama, el diagrama de procesos es una operación que se llama destilación, la escribimos destilación. Escribimos la alimentación, todo lo que sabemos de la alimentación son 1000 kilogramos por hora de una mezcla que contiene 50% de benceno y el resto de tolueno, es decir, el otro 50%. Dos corrientes de salida, una corriente superior y una corriente inferior. Les llamé S e I, simplemente por superior e inferior. A esta corriente de alimentación le puedo llamar A, alimentación fresca o alimentación simple, sencillamente, lo que ustedes quieran, o manejarla con el número. ¿Qué hacemos? Pues vamos a escribir la ecuación general del balance. Generar el balance. La de entrada más generación menos salida menos consumo igual a acumulación. Bueno, les pregunto, ¿sí? Les pregunto, ¿el proceso tiene reacciones químicas? Físicas, ¿no? Porque pues a la hora de separarse la destilación no es una operación química, solamente es un proceso físico. Entonces no va a haber acumulación, ¿ah? Perdón, no hay consumo ni producción, ¿sí? Luego dice que es un proceso estacionario, la operación se encuentra en estado estacionario. ¿Qué significa el estado estacionario? Pues que las variables del proceso no cambian. La presión, el volumen, la temperatura, la masa, no van a cambiar aquí adentro. Aquí adentro. No me importa lo que pase acá afuera, pero para que aquí se mantengan las variables constantes, necesitamos que lo que entre y salga
pues no perturbe lo que está aquí adentro. Entonces, para que esto ocurra, ¿sí?, no debe de haber acumulación, no debe de aumentar el inventario, no debe de aumentar el volumen, no debe de aumentar la masa, y por lo tanto vamos a lograr que no cambien las otras variables como son la temperatura y la presión. ¿Ok? Entonces, nuestra ecuación de balance se limita a entrada menos salida igual con 0. Esta es nuestra ecuación general del balance. Pues vamos a aplicarla, la vamos a utilizar. Vamos a hacer primero un balance general del proceso. Es decir, un balance de masa total o de masa absoluta, ¿sí?, sin importar las especies. De manera que, ¿cuál es la entrada? 1000 kilogramos por hora. Entonces, perdón, lo estoy poniendo os. 1000 menos la salida, son 2 salidas. Las voy a poner S menos I. Son las 2 salidas y las pongo con signo negativo. Igual con 0. Ya tengo mi primera ecuación. Mi ecuación 1. Si se dan cuenta, pues no tiene solución. Es una sola ecuación con 2 variables desconocidas, pues no la puedo resolver. ¿Qué puedo hacer? Pues vamos a hacer balances ahora de las especies. Puedo hacer balances de benceno y de tolueno. Son las únicas especies que participan, así que balance parcial de benceno. Vamos a hacer un balance de benceno. En la entrada, ¿cuánto benceno hay en la entrada? Pues hay la mitad de 1000. 0.5 que multiplica a 1000. ¿Sí? Ese es lo que hay en la entrada. En la salida, en la salida superior, pues hay, o sea, en S hay 450. Ah, perdón, es negativo, ¿verdad? Menos 450. Luego, menos el benceno en la corriente inferior es Y. ¿Sí? Así la definí como una variable Y. Y todo debe ser igual con 0. Si se dan cuenta, esta segunda ecuación, que es la ecuación número 2, y tiene solución, ¿verdad? Entonces, despejando Y. Sí, ya que observamos que solamente hay una variable desconocida, que es Y. Despejando Y, puedo definir que esta Y la puedo pasar hacia el lado derecho de la ecuación positiva y dejo los otros 2 números por ahí intactos. Entonces, 0.5 por 1000 son 500 menos 450. ¿Y cuánto me queda aquí? Pues 50 kilogramos de benceno por hora. Esto es lo que me está quedando. Mi primera ecuación, lo voy a pasar para acá para que se vea. Y es igual a 500 menos 450 igual a 50 kilogramos de benceno por hora. Ahora vamos a hacer un balance parcial de bueno, con el mismo argumento, ¿verdad? Con los mismos argumentos. ¿Qué tenemos? Pues otra vez 0.5 porque es la otra mitad de 1000, es el tolueno que entra. Menos en la corriente superior
entra X cantidad de tolueno, no sabemos la cantidad de tolueno, solamente nos informaron sobre la de benceno, de manera que decimos que es X menos, ¿cuánto tolueno entra en la corriente inferior? Pues entran 475. 175 igual con 0. Ya tenemos la ecuación 3. Esta llamémosle ecuación número 3. ¿Sí? Despejando. Igual. ¿Qué vamos a despejar ahora? Pues vamos a despejar X. Igual a ¿qué cosa? A 500, o sea, esta X pasaría otra vez al lado derecho positiva y me quedan los números intactos. 500 menos 475. Y esto me queda igual con 75 kilogramos por hora. Ya resolví mis dos ecuaciones, ya resolví para X y para Y. Aquí lo puedo escribir, esto es igual a 25 kilogramos por hora, ¿verdad? ¿Sí? Lo voy a poner en rojito para que se vea que es un resultado que parece posterior. Aquí igual con, ¿cuánto me dio? Y me dio 50 kilogramos de, bueno, no te creo. No sé qué hice. Ahora sí. Pensé que me estaba haciendo, no me di cuenta qué hice, pero me estaba sacando. Profe, abajo le puso 75 en lugar de 25. ¿Dónde? Abajo le puso 75 en vez de 25. Abajo le puse... En X. En X es 25, ¿verdad? Sí. Sí, aquí me equivoqué. Es 25, gracias. Sí. Entonces aquí sí es 25, acá es 50. No sé por qué aquí le puse 75 y luego cuando lo transcribí acá sí lo hice bien. Bueno, corregí en mi pensamiento. Bueno, ya está. Estos son mis resultados, 25 y 50. O 50 y 25 en el orden que los obtuve. ¿Qué más hago? ¿Qué más desconozco? Pues desconozco ese y desconozco Y. ¿Cómo los puedo determinar? Si se dan cuenta, pues puedo recurrir a encontrar las proporciones de cada especie en las corrientes S y luego hacer un balance por especies. Pero también, simple y sencillamente, si sumo las cantidades de B y T en la entrada, ¿cuánto suman? ¿Cuánto suman? Las cantidades de benceno y tolueno en la entrada, ¿cuánto suman? 1000 kilogramos por hora. 1000 kilogramos, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la corriente total siempre va a ser igual a la suma de las corrientes parciales. Si sumo las fracciones 0.5 y 0.5, ¿cuánto me da? O sea, si 1, ¿verdad? Entonces, ojo, si sumo todos los pedazos del pastel, pues me debe dar un pastel, ¿verdad? Ojo, entonces, este argumento del total, ¿verdad? El entero es un pastel, son 1000 kilogramos, entonces las dos mitades son 500 y 500. Igual aquí, el total de ese, pues debe ser la suma de estos dos parciales. Vamos a usar ese argumento. La corriente total pues debe ser igual a la masa de cada una de las corrientes. ¿Sí? Entonces, calculando las corrientes de salida con el argumento de que la suma de cada corriente, de que cada corriente es igual a de sus componentes
componentes. ¿Ah? Ese es el argumento que vamos a usar. Por lo tanto, vamos a calcular la corriente superior. Será igual a la suma de 450 más 25. 450 más con 475 kilogramos por hora. Pues una I por ahí de más. Tecleé dos teclas simultáneas. Luego, la corriente inferior será igual a, de la misma manera, 475 más 50. 400 más 50. 525 kilogramos por hora. Y ya acabamos, ¿verdad? Ya acabamos. Si queremos también poner esto ahí arriba, pues lo puedo llevar. A ver, voy a llevarme esto. Copiamos. Y esto es X. Digo, este es S. No, perdón, ¿por qué me llevé nomás eso? No, quiero llevarme este. Disculpe. Bien, ahora sí. Y igual lo ponemos en otro tono para que veamos que no era un dato original, sino lo estoy poniendo como resultado de un proceso numérico. Y aquí igual. Esto de acá arriba. Ahora sí. Bien, ya tenemos entonces resuelto nuestro problema. Y se dan cuenta, pues, ¿qué tenemos que hacer? Simple y sencillamente, primeramente vamos a hacer un diagrama del proceso para identificar qué está ocurriendo. Una vez que tenemos el proceso, ¿sí?, identificado, vamos a ver en dónde podemos hacer balances. ¿En qué unidad podemos hacer balances? En este caso es una sola unidad, pues entonces simplemente hacemos balances alrededor de la unidad del proceso. Este es el sistema, ¿verdad? Este es el sistema, el destilador. Entran 1000 kilogramos de la mezcla y salen dos corrientes, una superior y otra inferior, ¿sí? Y los balances hacemos primero partiendo de la ecuación general del balance. Es decir, primero debemos identificar, ¿sí?, qué tipo de balances vamos a aplicar en función de si hay reacción, si no hay reacción, si el estado es estacionario o no estacionario. Eso nos debe de decir cuál es la ecuación que vamos a utilizar. Podemos usar la ecuación general, recuerden, entrada más producción menos salida menos consumo igual con acumulación. Esa es la ecuación general. Pero cuando ya está simplificada, en este caso para un proceso continuo, en régimen permanente y sin reacción química, entonces entrada menos salida es igual a eso. Así de simple. Toda esta primera unidad del curso será para este concepto. En procesos continuos, en régimen permanente, ¿sí?, sin reacción química. Así de sencillos van a ser nuestros procesos. Ese es el primero de ellos. ¿Alguna pregunta, jóvenes?